padre Leonel Narváez, de Daniel Marcus, de Eduardo Garza y quien modera esta conversación, Luz Estela Millán, pero por supuesto ya las 52 personas que nos acompañan con su presencia y las otras 16 que ya están escribiendo al chat de esta conversación. En primera medida vamos a darle la palabra al padre Leonel Narváez, que tiene unas palabras de apertura para esta reunión y para volver a conversar. Bueno, un abrazo cariñoso y caluroso desde una tibia Bogotá para todos ustedes los que nos acompañan en esta tarde a aprender juntos, a reflexionar juntos, a conversar juntos. Estos conversatorios vamos a tratar de hacerlos una vez al mes o algo así parecido desde esta plataforma de la Fundación para la Reconciliación acá con la Casa Matriz en Bogotá. Y queremos aprovechar personas muy lindas, personas muy profundas como las dos que nos acompañan hoy. Personas que tenemos a lo largo de los varios países donde estamos aliados a muchas otras personas e instituciones en este esfuerzo de perdón y reconciliación en el mundo. Y hoy, como le digo, dos personas muy lindas, Eduardo y Daniel. Yo diría que Eduardo y Daniel son dos conversadores de primera calidad. Y ellos tienen como que 3 niveles de conversación. Una es cuando tomamos agua. Entonces el nivel pues es muy transparente, muy diáfano, sí, sin duda. Pero también hay otro nivel cuando se toma café, es como un nivel superior, ¿sí? Pero cuando se toma mezcal o tequila, ahí ya estás en otro mundo. Y claro, para eso Daniel y Eduardo son los maestros. Yo quisiera invitarlos a este tercer nivel, de los espíritus y de los dioses, digamos, de México, para que hoy nos metamos en este tema bonito, digamos, de restaurando el futuro, que es la gran tarea que tenemos de aquí en adelante, restaurar el futuro. Entonces, gracias de corazón, Eduardo, gracias de corazón, Daniel. Yo no tengo necesidad de presentarlos demasiado, son conocidos de nosotros. Eduardo es el director de Síntesis, esta entidad pensadora, digamos, cada vez con más credibilidad y reconocimiento en México. Y Daniel, que desde Canadá en este momento, haciendo director del Centro Canadiense de Resolución de Conflictos y también como director de nuestro programa el programa en Canadá de perdón y reconciliación que se llama Forgiving for Restoring. Y bueno, y sobre todo agradecerles por la amistad tan bonita que nos une. Entonces, pues sí, este es el primero de estos conversatorios que estamos haciendo desde la Fundación. Hoy lo llamamos Restaurando el Futuro y entonces, bienvenidísimos todos. Muchísimas gracias, padre. Damos la bienvenida ya a 72 participantes. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sabemos que hay muchísimas personas ya pendientes en el mundo y vamos a dar paso a conocer datos de los perfiles de nuestros maravillosos invitados. Padre Leonel Narváez tiene una formación en pregrado en filosofía, sociología y teología con maestría de las universidades de Cambridge y Harvard. Ha consolidado... Escucho alguna... Bueno, gracias. Ha consolidado su actividad profesional y humana en la construcción de proyectos de amplio impacto, de una pedagogía del cuidado, el perdón y la reconciliación, que hoy trabaja transitando plurales discursos sociales, económicos e interculturales.
Trabajó por más de 10 años con tribus nómadas en las zonas desérticas del oriente de África, en la frontera lineal entre Kenia, Sudán y Etiopía, y ha participado en diversos momentos asertivos, muy asertivos, de los diálogos de paz en Colombia. Actualmente el padre Leonel Narváez es presidente de la Fundación para la Reconciliación. Seguimos dando la bienvenida a muchos espectadores y usuarios de esta plataforma y de esta conversación. Restaurando el Futuro también le da la bienvenida todo el equipo de la Fundación que de manera extraordinaria trabaja. Vamos a continuar escuchando sobre Daniel Marcus, quien es director del Instituto Canadiense para la Reconciliación de Conflictos, un centro dedicado desde 1988 a la formación de capacidades personales, comunitarias e institucionales y de terceras partes neutrales para la transformación positiva de conflictos. Es maestro en estudios de conflicto por la Universidad de St. Paul en Ottawa y desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana Campus en Puebla, México. Pero dice y escribe muy sensiblemente Daniel que más que estudios ha tenido la fortuna de caminar junto a grandes maestros de vida, de comunidad, de sentido, de humanismo, así como de no violencia y del arte en la justa paz. Es consejero de Fundación Don Bosco en Cuernavaca, institución educativa con enfoque comunitario para formar y empoderar a jóvenes como constructores de paz, Fundación para la Reconciliación México y Forgiving for Restoring Canadá, donde continúa cultivando el cuidado, el perdón y la reconciliación. Vamos ahora a escuchar también un breve perfil de Eduardo Garza, quien es licenciado en Comunicaciones, maestro en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana de México y doctor en Filosofía de la Universidad de Valencia. Ha sido conferencista en Chile, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Centroamérica y el Caribe, y consultor de cientos de organizaciones, entre las que destacan Disney, Colegio de México, Orden Dominicana de México y el Perú, Avianca, Bolsa Mexicana de Valores, Secretaría de Educación de México, Bimbo, Citigroup, Porsche, L'Oreal y el Museo del Niño, Pemex y Meliá. Se ha desempeñado como conductor de radio, periodista y columnista de la revista Este País. Es autor de los libros Asombro el Reto, de Humanizar y Comunicación en Valores, entre muchos otros. Bueno, estamos llegando a un poco más de 100 personas, están 86 personas ya como participantes, les damos una cálida bienvenida. Están igualmente 39 personas en el chat, está la directora ejecutiva de la Fundación Angélica, está el equipo. Muchas gracias a todos por participar. Y vamos a proponerle al padre Leonel Narváez empezar en esta pregunta fundamental que fue la convocatoria de para este conversatorio. ¿Cómo construir una agenda paralela para afrontar una crisis social, humanitaria, sanitaria en las poblaciones más vulnerables? Y se lo preguntamos al padre Noniel porque el liderazgo que hoy tiene en Colombia y en el mundo, el haber instaurado las pedagogías del cuidado, el perdón y la reconciliación, tiene un alcance maravilloso y, por supuesto, tiene una respuesta también muy intensa de trabajo a la gente desde hace 15 años. ¿Cómo empezar entonces, padre, con esta pregunta realmente tan relevante en este momento
en donde conocemos la primera peste globalizada instaurada en la humanidad. Bueno, muchas gracias, Luz Estela. Yo quiero aprovechar también para darle un abrazo a tantas personas que nos están enviando mensajes por el chat. Veo que hay personas de otros países, digamos, no solo de Colombia y México, sino que veo que también hay de Chile, Argentina, bueno, de varios países, no los alcanzo a registrar todos acá, pero un abrazo lleno de cariño, de verdad, para todos. Veo que también acaba de entrar alguien de Uruguay. Maravilloso. Yo quisiera responderle a esta pregunta y, entre otras cosas, un poco la dinámica de este esfuerzo es que pues yo hablo unos 3, 4 minutos, después la misma pregunta la responde Eduardo y el más joven, que es Daniel, y que está más lejos, entonces lo dejamos de tercero. Entonces, yo quisiera responder a la pregunta un poco diciendo que ha habido 3 enemigos como que constantes de la humanidad y son el hambre, las pandemias y las guerras. Y lo paradójico de todo esto, y estoy simplemente anotando a Yuval Noah Harari en su libro bonito, que se lo recomiendo, de Homo Deus. Él dice que lo paradójico de todo esto es que se están logrando dominar el hambre, y sin embargo hoy mueren más personas por obesidad, y sobre todo los niños, que por hambre, ¿sí? Y se están logrando también dominar las pandemias. Y de pronto lo que pasa simplemente es que nos acostumbramos y normalizamos, como lo subrayaré más adelante, este mismo problema. Y de hecho, mueren más hoy en día las personas por ancianas que no realmente por las pandemias. Y tercero, la humanidad ha logrado también superar las guerras. Pero imagínense lo paradójico de todo esto. Es que hay más personas que se suicidan, que se hacen la guerra a sí mismos. Y digo, se hacen la guerra porque una persona, antes de suicidarse, ha pasado al menos por 20 atentados contra sí mismo, antes de suicidarse. Y hoy son muchos más los suicidios que los muertos por guerras, terrorismo y todas las formas, digamos, varias que tenemos de violencia. Yo quisiera apuntalarme un poquito en nuestro gran amigo Boaventura de Sousa para decirles unos 3 o 4 nos que nosotros, digamos, debemos evitar y a los cuales tenemos que ponerle mucho cuidado, porque es que ya ha sucedido. El primer no es no normalizar. Todos nosotros estamos deseosos de que se normalice la situación. Y sí, todos los que queremos hacer eso. Yo personalmente llevo encerrado estos 3 meses. Me recomiendan que no salga. Trato de hacerlo. Y me imagino igual muchos de ustedes. Entonces, estamos deseosos de normalizar. Y normalizar esto es lo más trágico. Porque es simplemente dejar que las cosas vuelvan a lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que han hecho las varias, digamos, pandemias o epidemias que han existido en el mundo. De hecho, ya existen varias epidemias por ahí dando vueltas que también generan muchísimos muertos. Y aquí entra un punto del cual pareciera que no aprendemos lecciones, y es, sobre todo, la salud no es un gasto. La salud es una inversión y no hay que dejársela a los privados, sino que es una responsabilidad del Estado, tal vez como lo más precioso que debe tener un Estado. Entonces, primero que todo, no dejemos pasar esta ocasión de una pandemia tan especial como esta para que se normalicen las cosas. Esta pandemia debe marcar un salto evolucionario, así lo llamo yo, en la humanidad. Lo segundo, no podemos desatender a los más pobres, a las injusticias sociales, porque
Hoy ya nos damos cuenta de que si no estamos todos unidos en este esfuerzo, pues tanto ricos o pobres vamos a caer en esta situación. Les decía, el no desatender, el no dejar la salud pública en manos de privados y que la salud pública se vuelva un negocio, sino que sea una inversión privilegiada de parte del Estado. Y finalmente, algo que ya lo sabemos de sobra y es que no podemos descuidar más el cuidado de la naturaleza. El tema del calentamiento global, de la crisis climática y de todo lo que eso va a generar, las migraciones, la carencia de alimento, en fin, es algo que nos llama, digamos, a una atención inmediata y en la que todos nosotros debiéramos poner alerta a muchas otras personas. Yo por ahora dejo así y le daría la palabra entonces a Eduardo. Pues me encanta me encanta que nos pongas esto en panorama, Leonel. Coincido enormemente. Estamos frente a una situación inédita y como tal, inédita porque es global, porque es una crisis sin espectadores, porque es multifactorial, porque es inesperada, porque ya nos enteramos que no nos va a llevar al lugar en el que iniciamos y como tal nos dices, y estoy totalmente de acuerdo, que nos invite también a pensar inéditamente. Tú citas a Harari, yo también. Él dice, en esta crisis, si se entendiera como una lucha de la humanidad contra el virus, la ventaja de la humanidad es esto que estamos tratando de hacer y provocar ahora, nuestra posibilidad de generar inteligencia, de compartir saberes. Un virus chino no le puede hablar a un virus español para decirle para mandarle ideas de cómo contagiarnos más. Eso lo dice Harari, ¿no? Pero un miembro de la comunidad científica, un investigador de cualquier lugar del mundo, le puede hablar y le llama en tiempo real a cualquiera para intercambiar conocimiento. Esa es nuestra ventaja. ¿Qué hicieron mal en Suecia o en Inglaterra? ¿Qué hicieron bien en Corea o en Austria? Lo podemos saber en tiempo real. Pero si al conocimiento científico y al de la comunidad científica le sumamos el de otros saberes, que lo que pueda regalar la tradición filosófica y sociológica y psicológica, y lo que desde nuestra fundación podamos hacer, como estamos haciendo ahora, y esto es lo valioso de que se hayan congregado de tantos saberes y tantos países hoy, esa es, para mi juicio, lo que más nos está retando. Y yo, nada más para iniciar esto, diría, si bien parte de lo inédito es que esto es multifactorial, porque es una crisis sanitaria, pero económica, pero social, pero política, es decir, verdaderamente complejo, hay un ámbito, y el nombre de este encuentro me parece fascinante, hay un ámbito en el que lo que hagamos y decidamos hoy ya está dibujando ese mundo que vendrá después de la crisis, que será distinto y es el único ámbito en el que sabemos que podemos triunfar, que es el ámbito ético, ¿no? Entonces, muchas de las cosas de las que yo aprendí de ti, Leonel, de que yo aprendí de Bernardo Toro, que yo aprendí de filósofos y pensadores que entonces parecían visionarios, ahora han adquirido una muchísimo mayor jerarquía en el ámbito de los conocimientos necesarios. Y dentro de ellos destaco, al igual que tú, la ética del cuidado, ¿no? Cuidar el intelecto, cuidar el cuerpo, cuidar el espíritu, cuidar a los cercanos, cuidar a los lejanos, cuidar a los desconocidos, cuidar al planeta. Estas ideas que nos regalaba Bernardo Toro y que de alguna manera se consagraron después en el pensamiento de Boff, en Laudato Si, etcétera, ahora se vuelven el checklist de un día de confinamiento. Si realmente aprendimos y aprendemos a cuidar y a cuidarnos,
habremos ganado mucho. Y eso es algo, la ética del cuidado, en lo que sí podemos trabajar hoy para construir el futuro. Entonces, bueno, yo lo dejaba por allí. Me parece que estamos en un momento crítico, maravilloso, por otro lado, de humanidad, no inesperado. Así como otras generaciones transitaron otros problemas, otros retos, otras oportunidades, a nosotros nos toca enterito, a esta generación completa, transitar este tiempo. Y yo creo que mucho de lo que está pasando aquí en vivo me emociona ver los nombres, los rostros, ¿no? Que se van sumando desde dónde, ¿no? Ver a algunos que quiero especialmente, como por supuesto Dani, por supuesto tú, y por ahí veo a otros que me alegran mucho, como Juan Carlos Fernández, como Toño Sandoval, que admiro y quiero tanto, en fin, se suma mucha gente. Pero terminaría diciendo, si simplemente le logramos imprimir ese gozo, esa creatividad que surge en muchas de nuestras conversaciones con Dani, con Leonel, con Luz Estela, y eso se empieza con Ricardo Araujo, que anda por ahí, y eso se empieza a hacer expansivo. Confío en que demos muestra de lo que estamos llamados a hacer como humanidad. Además, ya dijiste, hay nivel agua, nivel café y nivel mezcal, y ya cuando te presentan como borracho, pues tienes verdaderamente derecho prácticamente a todo, incluso a una locura adicional que es pasarle la palabra a Dani Marcos. Querido Eduardo, yo ya me estaba acabando el mezcal cuando todavía iban las introducciones. Bueno, quiero decirles, Eduardo fue mi maestro en la maestría y es un honor, un privilegio estar con estos grandes maestros de las profundidades del ser humano. Por un lado, cada vez que Leonel abre la boca, cada vez que escucho a Leonel expresar una concepción del perdón o la reconciliación, se inventa una nueva metáfora. Y esto me encanta porque nos lleva a una metáfora más allá de los límites del lenguaje, donde ya no podemos definir con los parámetros que tiene. Y creo que siempre es este nacimiento. Cortázar decía que no hay definiciones, que hay aproximaciones. Y creo que esta fiesta de todas las personas que has nombrado y de vernos encontrados en esta conversación es una belleza. Eduardo, de cada ocasión cotidiana, de repente le encuentra una oportunidad de una reflexión profunda y te la devuelve con un chiste, con una anécdota, con una paradoja que identificó como cátedra, como enseñanza. Entonces, bueno, Luz Estela, gracias por iluminarnos en esta conversación. Sentarnos con este poeta de la innovación moral, social y con este maestro de la dimensión humana es como imaginarnos en la misma sobremesa, estar con las palabras de semillas y de frutos, de futuro y de pasado, restaurando este futuro, arte y ciencia, y esto solo nos puede traer cosas buenas, cosas nuevas. Y esto es aliento y oxígeno en un momento donde hay mucho dolor, en este cambio donde hemos tenido muchas pérdidas de, bueno, seres queridos, pero de empleos, de proyectos, de la certidumbre, del sentido, y donde se revelan con más claridad las violencias estructurales frente a esta pandemia. A mí me llena de aliento vernos en esta conversación, porque como parte de el escenario que en enero yo me planteaba y hablando con alguien que preguntaba cuáles son los desafíos de un centro de formación como lo es la Fundación para la Reconciliación, como lo hacen muchos de ustedes. Y decía, bueno, llevamos 30 años formando capacidades comunitarias para resolver los conflictos de una manera frente al diálogo, mediación, facilitación, de manera que no llegamos a una escala de violencia y rompamos esos ciclos. Pero al final nos seguimos quedando en un modo de taller y de cierta dependencia y no logramos que las comunidades estén empoderadas para ser autorresilientes de una manera más responsiva y más rápida, porque vemos que se vienen crisis muy fuertes. La crisis climática, ya no estamos hablando de 2050, 2025, estamos hablando de 10 años o menos.
y eso traerá disrupciones productivas, sociales, migración, económicas. Y decía, bueno, hay que empezar a prepararnos hablando con gente que se dedica a estos diálogos comunitarios generativos. Pero estaba en una zona de confort, de control, de creer que estábamos haciendo lo correcto, que las cosas iban bien, y nos llega esta pandemia que rompe los paradigmas y nos viene, como bien dice Eduardo, como un aprendizaje. Nos cambia las prioridades y nos damos cuenta que se pueden tener grandes transformaciones sociales cuando hay necesidad, cuando algo se vuelve prioridad. Y a veces hablamos de los simulacros frente a los terremotos. Bueno, este simulacro es muy real. Es una prueba y una puesta en práctica de nuestros valores comunitarios, sociales, de resiliencia, de cómo podemos aprender de esto de manera inédita. Y de alguna forma, como lo decía Leonel, nos trasciende en esta parte de comunidad, y Eduardo, en que nos redefine cuál es nuestra identidad. De repente nuestra comunidad se vuelve a lo más básico, nuestras familias, pero por otro lado nos reconocemos ya no tanto como individuos solitos, pero más interdependientes. Necesitamos ponernos de acuerdo y caminar junto con otros para saber cómo salir adelante. Y en esto voy a aventar un tema, es el de corresponsables. Y aviento otros dos. Uno, fue difícil frente a esta disrupción aceptarme en la incertidumbre y en cierta frustración de la impotencia. Me ha sido difícil reconocer el no saber, en mis limitaciones, verme. Y la pregunta, me encantó como dices, estos compartir saberes y pensar inéditamente. Creo que es momento de volver a esa curiosidad, de abrirnos, de escuchar, de no saber, podernos creer que tenemos algo sobre control. Y lo regreso con ustedes con un tema de agenda. Este tema de hoy era cómo construir una agenda paralela para afrontar las crisis y buscar cómo restaurar este futuro, que es bellísimo. Pero si pensamos en agenda, todavía pensamos como en un proceso lineal, que de alguna forma podemos diseñar y esperar que algo va a pasar al final y que hay una sensación, un ámbito de control. Pero la pregunta es, ¿podemos incluso pensar en estas agendas? Y quizás este multifactorial que nos decías tú, Eduardo, como quizás donde sí tenemos control es en la ética del cuidado, desde Muy estos bien. espacios de valores. Perfecto. Está abierta una extraordinaria, urgente, necesaria y muy positiva conversación. Hace más de 40 años, una extraordinaria antropóloga llamada Margaret Mead dijo: el futuro es ahora. Y ahora, encerrados todos porque estábamos afuera, nos obligan y debemos trabajar en comunidad, pero en comunidad virtual y en tiempo real. Yo creo que pueden haber maravillosos ejemplos de cómo ejercer esos liderazgos de los que ya inicialmente planteó el padre Leonel, planteó Eduardo, y ahora llama a Daniel como urgentes. En términos de las comunidades, por ejemplo, de las comunidades latinoamericanas, de las comunidades, por ejemplo, del África, aquellos que se llaman los forgiveness o los homeless o los más vulnerables, los sin casa, las víctimas, los ciudadanos de ayer y de hoy, ¿cómo trabajarían con una unidad de posibilidad, restaurándose a través del arte, restaurándose a través de la conversación, a través de la escucha de los propios disensos, pero sobre todo obviando esas 3 R's, la rabia, el rencor y demás? Empiece usted, padre Leonel. Muchas gracias.
Sí, a mí me parece que en este esfuerzo de restaurar el futuro, el primer esfuerzo al que yo los quiero invitar es al personal, un esfuerzo personal. Nosotros quisiéramos que esto, digamos, fuera como que una ola masiva, enorme, que nos arrastre. Y no, yo creo que nosotros desde lo micro, donde vivamos, nosotros tenemos que ser los primeros en arrastrar, en dar ejemplo. Y por eso yo quisiera mencionarles algunas cosas en las que tenemos que comenzar a dar ejemplo en este esfuerzo, digamos, de restaurar el futuro. Pues tú me acabas de preguntar un poco sobre lo que hacemos nosotros como fundación, pero yo lo voy a dejar para lo último. Yo quisiera sobre todo decirles a ustedes los grandes esfuerzos culturales que tenemos que hacer. Primero que todo, nosotros tenemos que luchar contra este hiperconsumismo que tiene la humanidad y nosotros tendremos que comenzar a desmercantilizar nuestra vida. ¿Sí? Pareciera que vivimos condicionados mucho por el mercado, por las cosas nuevas, que pareciera que tuviéramos que cambiar carro cada año y que pareciera que tuviéramos que cambiar pues de ropa 2, 3 veces al día o cada año renovar pues todo nuestro closet. Y sin embargo, la realidad actual es que nosotros tenemos que desmercantilizar nuestras vidas. Y eso pues implica todo el esfuerzo de la sobriedad, ¿sí? Incluso en la alimentación, incluso en lo que sería lo que yo llamaría la simplicidad de la vida, ¿sí? Y Eduardo, veo que levanta la mano, ¿quieres decir algo? No, estaba asintiendo feliz. Me encanta. Muchas gracias. Muchas Yo gracias, también. Eduardo. La necesidad de simplificar nuestras vidas. Y sobre todo, yo desde hace años vengo hablando de que ya la humanidad está pasando del Homo sapiens al Homo reparans, al hombre que sabe restaurar. Y hace unos 20 años ya una señora que se llama Elizabeth Spellman, si lo quieren buscar, escribió un libro que se llama Reparar. Y ella dice que es un instinto natural de los seres humanos reparar. Y a nosotros, a las mujeres les gusta reparar la ropa, a los hombres nos gusta reparar aparatos, nos gusta reparar el carro, abrir el capó del carro y ver qué está faltando. Y en fin, nos gusta reparar, pero estamos perdiendo ese instinto natural que tenemos los humanos. Yo tuve la fortuna de vivir en tribus, digamos, de origen milenario y uno ve que sin duda por la precariedad también de los ambientes donde se vive, pero las personas viven reparando todo. Y ese reparar pues va desde, no sé, ponerle, en lugar de comprar zapatos nuevos, ¿por qué no simplemente hacerle cambiar los tacones? ¿Sí? O desde, ya lo decía yo, el ejercicio de estar pensando siempre en un carro nuevo. Y esta sobriedad en la vida, pues, habla de personas que, digamos, cultivan valores más interiores que valores exteriores. Este reparar tiene que ver también no solo con las cosas, sino también con el gran ejercicio de reparar las relaciones, ¿sí? Nosotros muchas veces perdemos relaciones por el miedo, por la falta de voluntad y a veces un poquito por orgullo de perder bonitas relaciones simplemente porque no queremos hacer el esfuerzo de reparar las relaciones. Muchas veces también vivimos nosotros en pequeñas comunidades de familia, por ejemplo, donde hace falta también reparar relaciones con seres queridos, de pronto que han generado divisiones o fracciones, digamos, dentro de la propia familia. Y hacer ese ejercicio de restauración es un ejercicio muy grande. Un cuarto lugar donde nosotros tendremos que trabajar por la reparación, es decir, donde se nos salga ese instinto más natural, digamos, que va por dentro de nosotros, es sobre todo en un tema
que lo conocemos todos muy bien, es el tema de las ofensas, ¿sí? Y ahorita no quisiera hablar solo de ofensas a mí, o bueno, también, pero quiero referirme a cómo nosotros tenemos que generar lo que llamamos nosotros la justicia reparativa o la justicia restaurativa. Ya llegó la hora de que nosotros acabemos con las cárceles, este sufrimiento tan inhumano, ¿sí? tan animal de nosotros mantener encerradas a seres humanos en los lugares más indignos. Eso a nosotros nos debe llevar a que hagamos alguna cosa. Y claro, esto tiene que ver con todo el ejercicio que nosotros tenemos que hacer cotidianamente por ejercitarnos en la justicia que restaura, la justicia que repara. Y entonces aquí ya entró en un tema que pues nos conecta, nos deja conectados con la realidad que venimos haciendo en todos estos años, que es como generar culturas ciudadana, cultura espiritual, si ustedes me lo permiten, de perdón y de reconciliación. Entonces, en estos días me llamaba la atención una caricatura que está dando vueltas por ahí por los medios y es de una caricatura en España que se llama Es que el loco. Entonces hay un loco gritando, encontré la vacuna, ¿sí? Y debajo el loco responde, la vacuna mejor es otra forma de vivir, ¿sí? Esa es la vacuna con la que nosotros, digamos, vamos a poder superar esta grande prueba por la que se encuentra la humanidad en este momento. Entonces, estaba diciendo que esos 4 espacios donde nosotros tenemos que reparar es precisamente entonces, repito, nuestras cosas, nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestro tipo de ejercer la justicia. Yo le daría, le paso el bastón a Eduardo que siga construyendo sobre eso que él sabe también construir. Me encanta, Leonel, esa invitación a la reparación. ¿Me acuerdas cómo se llama? Las bodas de oro de unos tíos? Que, bueno, ya llegar a bodas de oro, bueno, ¿no? Y cuando le dijeron, porque además era una pareja maravillosa, ya fallecieron ambos. Y cuando le dijeron al tío, oye, ¿cómo le hicieron para llegar, no solo para durar, sino para acontecer juntos? Él dijo, mira, mijo, en aquellos tiempos cuando yo nací, cuando algo se descomponía, lo reparábamos, no lo tirábamos, ¿no? Esa cultura de lo desechable que criticas, que es una variante del consumismo que nos invitas a dejar de lado, tiene que ver, a mi juicio, no sé si estoy estirando demasiado los conceptos, creo que no, con una sensación que se generó en el inconsciente colectivo, quizás desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de omnipotencia. Yo desde la consultoría de empresas veía planeaciones estratégicas a 10 y a 15 años, así como vamos a diseñar el futuro, ¿no? Que de repente es fascinante, paradójico y hasta irónico, ¿no? Un organismo microscópico, invisible, pone en vilo y confronta entre comillas, la grandeza del ser humano que pensaba que tenía el futuro en sus manos, que se soñó omnipotente, ¿no? Ya nos habían dicho que no lo éramos, que no éramos. La Miss de biología decía, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y el miércoles de ceniza los curas nos ponían polvo, sí nos lo dijeron, pues. Pero de repente, ¡boom!, se vuelve verdaderamente algo, una condición existencial. Y el miedo de todos los miedos, el saber que la vida, bueno, pues con la novedad de que somos mortales y de que no somos omnipotentes y de que el futuro es frágil. Y de repente Daniel invita a algo que me parece bien interesante, que es vivir como en modo jazz. Yo tengo un hijo jazzista
Y a diferencia de un músico clásico que cuando se le vuela la partitura se acaba el concierto, estos amigos cuando se vuela la partitura empiezan a tocar y a tocar gozosamente. Empieza la ejecución gozosa de improvisación y de poder lidiar con el no tener partitura. Bueno, a la humanidad se le cayó la partitura, pero está llena de recursos jazzísticos que permiten transitar de otra manera. Y yo creo que a lo que nos das la clave, Leonel, que me parece fascinante, es, pero además te debo reconocer que desde que te conozco nos vas invitando a congregarnos en torno a bienes espirituales, es decir, aquellos bienes que al ser compartidos no se dividen ni nos dividen, sino que se multiplican y nos congregan. Ojalá, confío mucho en Luz Estela, en ustedes, en todos. Gracias. Este conversatorio sea eso. Porque Sí. cuando tú compartes tus libros, tus intuiciones, las espere en todo el mundo, y he visto esa fuerza, y yo tampoco creo que es nada exagerado entenderte como un líder espiritual internacional, pues cuando compartes las cosas, una espera, no se divide, ni nos dividen, se multiplican y nos congregan. Entonces, esta noción de espiritualidad la refuerzo con la que nos decía alguna vez Elías en un encuentro, esa conexión con el origen de la vida que nos termina vinculando a todos con todos, hace algo maravilloso. La vida es corta, puede ser mucho más corta de lo que soñábamos desde la omnipotencia, pero muy ancha. Cabemos todos, siempre la podemos enriquecer. Entonces, desde esta noción de, digamos, geométrica de una vida que quizás sea corta, pero muy ancha, y que hoy tratamos de ensanchar, la sensación que nos queda es, no sé muy bien lo que va a pasar después de este filtro generacional que se llama COVID, pero sospecho que va a haber cosas que se van a reevaluar, como el cuidado, como la atención, como la ética incluyente, como el mutuo reconocimiento. También hay cosas, ya lo dijiste, que se van a devaluar, como lo suntuario. Hay cosas como la omnipotencia que no van a pasar el filtro. Eso era una sensación fantasiosa, pero no va a pasar el filtro. Y benditamente hay cosas que se van a purificar y que ya se están purificando, como la calidad de nuestras relaciones, de nuestras amistades. Por eso digo que, y reitero que me parece fascinante este ejercicio en sí. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cómo diseñar el mundo, ni hay que ser ingenuos, pero sí sabemos que de la mano de gente como los que hoy se congregan acá, se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Pues que nunca la sensación de los retos rebase la intuición de las posibilidades, porque eso es muy angustioso, ¿no? Que vayamos generando este flujo que se genera hoy, me parece verdaderamente maravilloso. Entonces, Daniel, te escuchamos. Veo dos como notas muy, muy bellas entre esta invitación a un esfuerzo de ir más allá, Sí. ir más profundo en unos valores. Creo que parte de la invitación de las escuelas de perdón y reconciliación y la invitación del perdón es ir más allá de lo que se espera de una norma, más allá de las leyes y más allá de los derechos. Y empezamos a entrar en un ámbito de cómo debemos hacer algo más para ser ese homo reparandus que mencionabas, Leonel, cómo llevar para hacer algo que transforme para bien y no simplemente de cuidarnos en una justicia de estamos todos como estábamos y defendiendo los espacios que teníamos. Y en este cambio de valores, de cómo volver a llegar a una parte más elevada como sociedad, yo creo ahí lo interesante es cómo se plantea esta ética del cuidado y cómo cultivar
esta parte de ser responsables. Yo he visto muchos que se asumen en movimientos, abogados, médicos sin fronteras, mediadores, ecologistas, cuerpos de paz, voluntariados, todos estos movimientos de activismo casi sin líderes que se ven por todos lados en formas de transformación y cómo acompañarlos. Y donde veo que sí hay como un control es en esta parte de elegir que hay un valor en el cual yo me estoy moviendo por él, más allá de las estructuras y organizaciones que no tenemos, y es ese de la responsabilidad personal. Andrea Bartoli de la comunidad de San Egidio habla de ese espacio que sí podemos controlar. Y creo que esta ética del cuidado y ese homo reparandus que mencionan es una clave para avanzar en el futuro, pero es una clave que solo tiene sentido y nos ayuda, más allá de nuestros fracasos y no saberes, a hacerse en comunidad. Y es en ese espacio de hacer comunidad en el que pregunto y les pregunto a ustedes cómo se generan y cómo seguimos siendo parte de ellas. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Pues sigue, Estela. Sí, gracias, padre. Bueno, me iba a referir a algo muy importante que me ayudó muchísimo a asumir una presentación sobre discursos Gabriel García Márquez sobre conflictos armados, que justamente le pregunté a usted, padre Lionel. Entonces su respuesta fue: para hablar de lo que quieres hablar, primero tienes que mirarte a ti misma. Primero tenemos que hacer el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, de conversar con nosotros mismos, para poder hacerlo con los demás. Y a eso nos hemos visto abocados en este momento. Y a muchos, esa conversación consigo mismo, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la abuelita, con las personas que están en la casa, ha generado unas dificultades enormes. Entonces, yo quiero preguntarles cómo se inicia ese cuidado, esa reparación y esa restauración primero consigo mismo para después ser traslapada a la sociedad. Observando un documento que envió Eduardo de sus maravillosos talleres, es un comunicador fantástico, yo escuchaba, lo primero es: no lo mires con tanta tragedia. Y es que, por ejemplo, las mujeres lo miramos con mucho dolor, para empezar. Esa capacidad que tenemos a veces de acunar el mundo y de quererlo recoger todo y de protegerlo todo, muchas veces nos hace olvidarnos de nosotras mismas, para empezar. Entonces, esa es la pregunta siguiente: ¿cómo trabajar ese cuidado? ¿Y cómo de verdad enfrentarnos a nosotros mismos para primero sanear nuestra casa del cuerpo, nuestro espacio vital más próximo, nuestro espacio comunicacional y relacional más próximo, nuestro espacio profesional y societario más próximo? Sí, y pienso que esta es una reflexión ya para terminar, cortica, que le voy a pedir también a Daniel después de mí, y para dejarlo lo último que dice, como decían los latinos, dulcis in fundo, ¿sí? Se lo dejamos, el dulce mejor se lo dejamos entonces a Eduardo, para abrir 2 o 3 preguntitas del público, ¿sí? A mí me parece, bueno, sí, respetemos un poquito el tiempo. Sí, yo en estos días que estoy muy como que interesado en sobre todo en avanzar todos estos temas que estamos hablando acá en la dimensión educativa, en la escuela. Yo pienso que tenemos la oportunidad maravillosa y la responsabilidad, acotando las palabras de nuestro amigo Daniel, la responsabilidad de
transmitirle esto a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de lo que está pasando en este momento en la humanidad. Y entonces, a mí me parece que hay dos verbos que son los dos lados de una misma moneda. Hay una moneda maravillosa que le tenemos que entregar a los niños. Una moneda, por un lado, lleva el valor de cuidado, ¿sí? Pero ustedes saben que una moneda no vale por una sola cara, sino que la moneda del futuro también tiene que tener otra cara. Entonces, si una cara es el cuidar, la otra cara es el dar. Contra este capitalismo voraz, ¿sí?, que es uno de los que tenemos que superar, sobre todo nosotros, cada uno de nosotros dándole en la cabeza a la expresión más banal del mercantilismo que es, digamos, el consumismo, y eso le toca a cada uno de nosotros, el generar la palabra dar. Es dar de nosotros mismos y sobre todo dar lo mejor que podemos, pero sobre todo a futuro también dar de lo que poseemos a los que no lo tienen. Esta moneda es la que le debemos entregar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, las palabras del dar y del cuidar. Y como que ambas hacen parte de la gran tarea que tiene la humanidad. Entonces, Daniel, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, ha sido una enseñanza la responsabilidad que tenemos en nuestra casa, y empieza por lo que modelamos. Y con mis hijos han sido unos 80, 90 días de mucho aprendizaje, de decir, ¿dónde está este cuidado y qué creatividad tenemos para darnos en ello? Yo me quedo con este reparar. ¿Dónde está mi capacidad de trabajar en repararme y en ayudar a reparar las cosas que tengo más cercanas? Y me lo llevo como una declaración de responsabilidad personal, como una búsqueda de aprendizaje de lo que hoy escucho con ustedes, porque no veo más allá, pero sí puedo tener control sobre esto. Así que te lo paso a ti, Eduardo. ¿Qué quieres cultivar tú? Pero yo me cultivo con escucharlos a ustedes. Gracias. A mí cada que hablas y cada que habla Leonel, no sé qué me pasa, pero es muy bueno. Es una invitación como a la dulzura en el habla, en la escucha, en la asimilación de la vida y de las cosas. Y te lo Se te agradezco, subió el mezcal, Eduardo. mi Dani, queridísimo. Yo, mira, voy a decir algo muy simple. Primero, dosificar la información, diversificar y ubicar la información. El otro día me estaban contando, más bien lo leí en Algarabía, un caso de envenenamiento curiosísimo de un cuate que le dio por comer bien, pero comía unas nueces de Brasil que contienen una sustancia que se llama selenio. El selenio lo necesitamos para el funcionamiento de la tiroides, pero en determinada dosis es envenena y puede ser mortal. Lo salvaron de milagro a este señor. Así son las noticias. Y hablando de café, hay gente que dice, yo ya después de las 4 de la tarde ya no tomo café. Y últimamente he visto gente que dice, yo ya no tomo noticias después de las 4, por las mismas razones, no duermo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le metes a tu cerebro, amigo? Porque de veras puedes intoxicarte y puedes envenenarte. Todo ciudadano como la tiroides necesita ciertas dosis de selenio, o sea, ser realistas, estar conectados con las noticias, por supuesto. Y si vienen de buenas fuentes, mejor. Pero si solamente estamos sobreestimulando la amígdala cerebral para vivir en modo crisis permanentemente, caray, de veras hace falta pensar muy bien de qué nutres, porque el cuidado pasa por el cuidado de nuestro cerebro y nuestro espíritu. ¿Qué le metes? ¿Y qué tanto le metes? ¿Y dónde lo pones? ¿No? Entonces, por ahí hay una intuición. Y la segunda me parece como muy importante porque está
en la agenda no solo del humanismo, sino del proceso humanizante, civilizatorio, el ver por el más débil. Margaret Mead, que fue citada por Luz Stella, cuando le preguntaron a sus alumnos qué fue el primer síntoma de civilización a esa gran antropóloga y gran comunicadora, dice, un fémur roto y sanado. Porque en el mundo animal no hay quien se detenga a cuidar a nadie. En el mundo animal sí triunfa la supervivencia del más fuerte. Lo que le da la nota de civilización y de humanidad a este mundo no es la supervivencia del más fuerte, sino la incorporación del débil. No hay tigres con síndrome de Down, no hay rinocerontes cuadraplégicos, los matan, los abandonan, se los comen, hasta llegan, pues. Nuestra vocación a mirar en la marginalidad al que se está quedando fuera, que siempre es distinto y que ha dado una rueda de la fortuna impresionante en el 2020, es la clave de la humanización. Agobia, abruma, hasta que te encuentras soluciones como las muchas que citó Dani, y de tantas yo voy a tomar una rete colombiana, que son esas mesas en donde le llaman toma y dona. También lo hay en México, los cafés pendientes, que es, mira, si puedes, comparte. Si requieres, toma. Y nadie te va a fiscalizar. Y yo pongo la mesa, esa mesa que quiere ser la Fundación para la Reconciliación, para que quien tiene y quien quiere y quien requiere se den la mano. Y eso que se ve tan simple y que parece insignificante, es ni más ni menos que una nueva economía que rompe el consumismo al que se refería el bueno de Leonel. ¿Por qué? Porque es una economía del mutualismo, es una economía del compartir, es una economía que está basada, como dice el gran Leonel Narváez, en la economía del don, en la posibilidad de simplemente decir, pon en la mesa, toma de la mesa. Pero pareciera que yo estoy hablando a nivel metafórico, no, yo estoy hablando a nivel muy concreto, y esas mesas existen, se dieron en España, se dieron en Italia, en los momentos más fuertes del coronavirus hubo inmigrantes que dijeron, tú me abriste tu país, yo te abro mi tiendita, y ahí está la fruta, ¿sí? Y aquí me di cuenta en México de una tiendita, un changarrín, que regala cervezas a los que trabajan en el sistema de salud. Esa cerveza, con todo respeto de Leonel, es sacramental. Siguiendo a Boff en los sacramentos de la vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es la chela, es mi apuesta por ti y es mi capacidad de reconocer que te miro, que te honro, que te reconozco, a través de una buena cerveza. Llévatela gratis, ¿sí? Llévatela gratis. Y esa opción de toma y dona, de llévatela gratis, que le da en la torre, no al consumo, pero sí al consumismo, es decir, al consumo, caray, bueno, pues es un momento de la vida económica. El problema es cuando se vuelve una devoción. Por eso termina en ismo, ¿no? Y cuando entonces esas imágenes empiezan a inspirar nuevas formas nos hace pensar que quizás estamos un poquito más cerca de lo que creemos, y que esa idea de generar un mundo mejor y distinto y de sentirnos en esa oportunidad maravillosa a la que se refirió Leonel, de no llegar a donde estábamos, por favor, ¿no? Tiene mucho más camino andado del que parece, tiene mucho más opciones, normalmente provenientes, como sabe el bueno de Toño Sandoval, de la marginalidad, pero tiene muchas más formas de las que parece. Daniel ha vivido en las comunidades del Arca, hemos visto lo que ocurre en cada una de las esferas, las comunidades que son capaces de generarse en torno a la reconciliación, en torno al cuidado, en torno al perdón. Hemos visto muchas cosas que quizás lo único que les falta es conectarse entre ellas para generar un sistema. Porque lo que tenemos es un sistema, y de Bernardo Toro aprendimos que para cambiar un paradigma, el nuevo tiene que solucionar los problemas que resolvía el anterior, pero también los que provocaba. Entonces, yo, por un lado,
quiero retar a la ingenuidad de aquellos que dicen tiernamente que va a generarse un mundo mejor y vamos a aprender a ver las florecitas. Güey, le tenemos que dar viabilidad. Y para darle viabilidad hay que generar paradigmas inteligentes, capaces de resolver lo que el anterior resolvía, pero también los problemas que provocaba. Y vaya que estamos en ese reto, en el intercambio, en el diálogo y en la conexión de muchas iniciativas económicas, culturales, sociales, artísticas, que están ya funcionando, pero inconexas. Yo creo, intuyo, Leonel, Dani, Luz Estela, y con esto cierro, que tenemos un reto de conectividad, de conectar saberes. Y cierro con una metáfora, porque he dicho antes que los saberes los compartía la comunidad científica, pero la comunidad humanística tiene mucho que decir. Y a los antiguos en la Biblia, cuando había una epidemia, les recetaban encima de todo un ayuno, ¿no? Y uno dice, estos amigos, si no me quiten lo que sí tengo, caray, ¿no? Y sin embargo hay una sabiduría profunda en los antiguos, en los hombres y en las mujeres de la Biblia. Así como un dolor de muelas es una enfermedad individual del amigo que la tiene, así una pandemia es una enfermedad social. Y tendríamos que sentir en el cuerpo 24 horas, no la buena suerte de que no me haya llegado el virus, sino el reto y la enfermedad social que significa una pandemia, para 24 horas estar pensando en el otro y estar siendo y retado a generar soluciones comunitarias, conectividad de pequeñas soluciones para generar el sistema. Ortega y Gasset dice que eso es la cultura, un sistema de ideas y creencias que vamos a generar desde ahora. Por lo que toca a mí, nada más provocar, porque, e intuir que lo que está aquí reunido, los saberes que están aquí reunidos, interconectados, tienen mucho más fuerza de la que sospechamos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Quiero cerrar esta extraordinaria conversación para ir a las preguntas que sugiere el padre Leonel y ya despedirnos haciendo una reflexión sobre algunas de las de verdad rutilantes ideas que son como estrellas que han salido de esta conversación. El profesor Ruiz Domenech, que preside el Colegio de Historia de París, sostiene que la globalización comenzó en el siglo XVI, cuando por cuenta de los vientos alisios pareciera, se desviaron las naves de Colón que iban por canela y por especias a las Indias. Y por eso este lugar del mundo se llaman las Indias, o se llamaron las Indias para los cronistas de Indias. Pero ¿cómo entonces globalizar elementos fundamentales que no están inscritos en un cambio civilizatorio como este, en un cambio cultural como este, en un cambio mediático como este, en un cambio humanitario como este? Entonces diría que llegó la hora de globalizar la idea de acabar con las cárceles, de conectar con la realidad, de globalizar esa conexión con la realidad, de pensar primero de hacernos el examen y el autoexamen nosotros mismos, de conocer nuestras propias comunidades y nuestros entornos, de reparar los tejidos humanos, de volver a reconocer el tejido de la vida, porque decíamos en el eslogan con el que invitamos a este conversatorio que lo que estaba en juego era lo humano, cómo globalizar la calidad de esa moneda con que siempre hemos negociado siempre. Acaban de volver a explorar el galeón que está lleno de monedas. Seguro que no tienen en cada una de sus caras la palabra cuidado y la palabra dar. Seguro que no la tienen.
y cómo la vamos a instaurar. Después, entonces, cómo retornar a la otredad. Y aprovecho entonces para formular la pregunta que nos hace Dubán desde el equipo de la Fundación, y es cómo llegar a promover y o establecer una cultura del homo reparus en medio de una sociedad que está fragmentada y que llega incluso a normalizar la violencia y muchas cosas más que van en deterioro de la vida humana misma. Padre Leonel, Daniel, Y Eduardo. para terminar entonces Sí. con la última reflexión, Daniel y Eduardo, es muy breve. Sí, el mundo está más fragmentado y va a estar todavía más fragmentado. Y Duan nos dice que pareciera que se está normalizando cada vez más la violencia. Y pareciera que se pueden normalizar incluso los estados vigilantistas y digamos que se normalicen incluso. Nos estamos escuchando, ¿verdad? Sí, perfecto, padre. Sí, continúe. Y Muy que bien. se estuvieran incluso normalizando posibles dictaduras y temas de esos parecidos. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que la propuesta del dar y del cuidar, del perdón y del cuidado siguen siendo propuestas de avanzada para esta nueva etapa de la humanidad. Eduardo, ¿qué dirías? Pues me encanta la posibilidad de entenderlo muy simplistamente, así como decía yo, esta es la guerra virus contra humanidad, y empezabas tú diciendo a Harari, también lo podemos entender como es la guerra entre cuál de los dos modelos de humanidad va a resultar triunfante, ¿no? El uno, el individualismo posesivo, cuyo actor es el individuo aislado y cuyo valor máximo es la independencia, como intentaron los suecos a partir de Olof Palme y fracasaron rotundamente. Hoy uno de cada 4 suecos muere solo y nadie reclama su cadáver. Es impresionante, ¿no? O otra, que es el mutuo reconocimiento, el reconocimiento recíproco, el nosotros, esas manos dibujándose de ellas, en la cual obviamente el protagonista de la historia no es el yo, sino el nosotros, no es la primera persona del singular, sino la del plural. Y el valor más importante no es ya la independencia, sino la interdependencia, ¿no? La ventaja es que el primer modelo ya mostró su incapacidad, o como decía Francisco hace unas semanas, nadie se salva solo, pues, ¿no? Nadie se salva solo. Entonces, qué maravilla en que sepamos que el sujeto de esta, llamémosle globalización espiritual, ojalá que nadie esté pensando en regresar más para atrás todavía de lo, es decir, aquí no se puede volver para atrás, pero eso es una ley de la historia, sino un adelante en el que triunfa el espíritu, pues cuyo sujeto no es el yo, sino el nosotros. Muy bien, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hemos terminado esta conversación casi sin lugar, escribe Angélica Pérez, directora ejecutiva de la Fundación, para que más gente entrara a esta conversación. Es increíble. Muchas gracias a ustedes por esas inteligentes, brillantes, pero sobre todo muy amorosas reflexiones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que los más de 150 participantes que están todavía aquí en esta plataforma continúan conectados. Queremos decirles que la Fundación para la Reconciliación, todos sus nodos, todos sus ejercicios, creen en el perdón como fundamento esencial de una paz
sostenible, de una convivencia, de poder pensar que los pueblos pueden vivir libres de violencia. Hasta siempre conversando con todos ustedes. Los invitamos a continuar en esta conversación, pero sobre todo en esta comunicación tan activa que hemos iniciado. Es tiempo de espectadores usuarios, es tiempo de interactuar con nuestras emociones, es tiempo de interactuar con todos los ejercicios que ello requiere. Yo creo que en este momento debemos atender la urgencia de esta demanda. Yo sé que estamos muy cansados, hemos estado muchas veces muy tristes, no conocemos mucho de todo esto, pero los mensajes que nos han dejado todos ustedes y esta posibilidad de interactuar como humanidad virtual, que es también nuestro reto, posiblemente nos lleve a un mejor escenario, pero sobre todo llevar a otros que nos necesitan profundamente y que se han evidenciado como nunca en esta pandemia. La desigualdad creo que es una de las mayores evidencias no atendidas por los gobiernos, por el mundo, por los dueños de todo. Entonces, que la humanidad pueda restituirse, restaurarse, quererse, perdonarse. Yo no sé cómo vamos a hablar del amor postglobal, pero tenemos que hablar del amor postglobal para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y un abrazo desde Bogotá, Colombia, para tanta gente linda que nos ha querido escuchar. Eduardo y a Daniel, un abrazo de corazón. Buenas tardes, buenas noches para todos. Igualmente, gracias. Mucho cariño. Gran experiencia, gracias. Maravillosa, muchas gracias a ustedes. Chao, Carlos. Dora, Toño, Lulú, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Qué maravilla. Querida. Qué fuerte, querido Eduardo, este paradigma que tiene que resolver los problemas que resolvía y que generaba. Creo que en esta interdependencia, en la red de relaciones, tenemos que concebirnos que caben todos, incluso nuestros enemigos. Sí. Y allí es donde el cuidar, dar y reparar nos obliga a decir, tenemos que ensanchar esta parte del cuidado donde cabemos todos. Sí, 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 me encanta. Y creo que en esa clave que dices de que el paradigma tiene que resolver los problemas, el problema es que había unos que se quedaban fuera del cuidado. Tal cual, tal cual. Tiene que ser incluyente a más no poder, ¿no? Sí. Pero además también es un reto intelectual y sistémico. O sea, yo lo que quise poner en la mesa es curémonos de cualquier ingenuidad, ¿no? Porque a veces repetimos lo que ya decíamos antes de la pandemia, como si fuera la solución. Yo oí gente que dijo, es un arma biológica creada, es culpa del capitalismo, lo que pasa es que lo que ya sabían, lo que ya decían, es culpa del pecado, es culpa de, ¿me entiendes? La culpa se ha tomado la humanidad siempre, ¿no? Sí, por eso, pero también como esa necesidad de cero perplejidad, y yo ya tengo la respuesta antes de que si hubiera sido virus o hubiera sido lo que sea, yo iba a decir lo mismo. Por eso digo, el paradigma nuevo es un paradigma que tiene que ser no ingenuo, digamos. Tiene que resolver lo que ya resolvió el anterior, pero además los problemas que generaba el anterior. Y como tú dices, las exclusiones
que generaba el anterior. Entonces no es tan obvio, ¿no? O sea, no es un tema ideológico. Sí. Eduardo, quisiera agradecer a alguien muy especial que nos acompañó en todo este tiempo, a Gerardo Rey, pedagogo de la Fundación. Nos asistió técnicamente. Yo estaba muy preocupada porque estuve esta mañana 4 horas y media sin luz. Entonces ya me iba, sí. Es que han estado haciendo desinfecciones en la calle, en el... Yo tengo mucha fe en mis hijos, en estas nuevas generaciones que no distinguen lo que está afuera, sino que ven directo a través de los ojos al corazón. Veo una sensibilidad a la inclusión, a la dignidad, a un enojo frente a cuestiones de género, de discriminación, de racismo, por cualquier situación, que la tienen ya dentro y que la comparten con sus compañeros en las escuelas, que me sorprende y nos lleva esta generación mucha avanzada porque lo tienen como una parte clara de condición humana. Y yo veo que desde allí vienen unas reflexiones que como sociedad apenas nos estamos dando cuenta de los errores estructurales que teníamos y los esfuerzos que se hacen tomarán igual generaciones para ir sanando, pero veo como muy claro que estas nuevas generaciones no van a permitir que regresemos a un esquema donde se lastimen y se dejen unos otros fuera. Al menos en las escuelas, en las comunidades, en Canadá, veo un esfuerzo fuertísimo por evitar que lleguemos a un punto donde se permita, se normalicen de nuevo situaciones así. Y no es fácil, pero yo veo no son discusiones, son como principios ya claros que los llevan al enojo de ver unas realidades y que no son estas de jóvenes, sino que vienen marcadas como desde niños y son valores que yo aprendí después. Me los topé con la realidad, no me daba cuenta que tenía yo muchas cargas y ellos ya lo traen ahí. Y bueno, yo lo comparto porque veo que eso está pasando en una multiculturalidad, en un asumirse como humano más que como un ciudadano. Y lo tienen desde la escuela, desde muy jóvenes, desde muy chavos, desde muy niños. Y creo que esa es invitación a seguir siendo esos niños que nos aprendimos y reconocemos así y que sigan creciendo así. Y espero que me cuiden y que pueda yo cuidar eso de ellos. Eduardo y Daniel, hay muchas preguntas. Tamara pregunta, ¿qué riesgos ven ustedes en la comunicación virtual? Me refiero a que se le dé preferencia por encima de la comunicación en persona. ¿Qué dirías, Daniel y Eduardo? ¿Qué dirían? Bueno, primero que hay que afinar las palabras. Muy bien. ¿Tú crees que esto que está pasando aquí es virtual? No. No lo es. No lo es. Es real. Mira, Eduardo, una lo de virtual es el engaño de algo que parece real, como los videojuegos, pero no es real. Esto es real, como que te estoy viendo, como que me estás interpelando, como que hemos generado respuestas que no hubieran sido las mismas si no hubiéramos sido los mismos. Entonces, sí, a la virtualidad le veo un riesgo de ensoñación y de psicosis. Pero esto, neta, no solo no es virtual, es súper real. Y en esta súper realidad, hoy o aquí se nos juntaron, no sé, 8 países, 200 personas, 400 nuevos amigos, que si hubiéramos hecho esto en Bogotá, no hubiéramos ido. O si hubiéramos hecho en Montreal, aquí ahorita hay 3 países hablando. Tú estás en Bogotá, Dani está en Canadá, yo estoy en Ciudad de México y estamos a gustísimo. Ni nos quisimos ir, ni seguimos a la pinche sobremesa.
Sí. Y en tiempo real. Y en tiempo real. Rete real. Rete contrarreal. Qué maravilla. Entonces, y no, bueno, es que no nos estamos tocando. Ay, sí, no, qué bueno. Estaba repromiscuo y reinsano, eso de estar todos ahí agazapados. Démonos chance de decir, a esto yo no le veo, bueno, no es que no le vea riesgos, pero creo que estamos sobreestimando esa visión como apocalíptica de la realidad por encima de unas posibilidades. Es gratuito. Bueno, no manches. ¿Qué más quieres, carajo? Esto está fenomenal. Ya, yo que siempre quise ser conductor de televisión, ya me siento, ¿no? Es decir, de veras, tenemos tantos problemas como para querernos generar otro, donde en realidad hay una solución. Piensa lo que se hubiera sido esta cuarentena, este confinamiento, sin estos medios, ¿no? Bueno, igualmente preguntan si influye que hayamos tenido la oportunidad de conocernos en persona anteriormente. Bueno, ¿Qué piensas, Daniel y Eduardo? claro que sí influye, pero Sí. no, pero bueno, es que el dilema es, yo a ti no te hubiera conocido, yo sé que estuviste en México porque me dijo Daniel, neta, no te vi, ni tú a mí, pero ahora ya te veo, está re bien, ¿no? Y así, o sea, claro que influye, pero también aquí nos estamos confundiendo. ¿Estamos ahorita conociéndonos en persona? Sí. Sí, Claro, claro. güey, ya, y muere, ¿no? Ujú. Problema el que nos generan a veces los medios, ¿no? La Claro. televisión. En Ujú. la televisión, como dice Manfred Lutz, el que, el que parece que está muerto, está vivo, Ujú. ¿no? Ujú. En realidad está vivo. Y muchas veces el que parece vivo ya está muerto. Acá no pasa eso. Entonces, no sé, digo, tampoco me quiero volver un porrista de la tecnología, ni mucho menos. Nada más le doy las gracias a la vida de que dentro de lo que está de nuestro lado, y vaya que está de nuestro lado, es esta posibilidad. Yo Eduardo, ¿tú te creerías que agradezco la, esto perdona, y eh, yo me voy a tener que ir casi, sí, entonces te agradezco mucho, Lustela. Bueno, me quedo a bueno, esta pregunta que le haces, Eduardo, y me voy sí, sí, despidiendo, sí, pero me muy bien. encanta esos últimos Ujú. sorbitos y Sí, sí, acabárnoslos con sí, este del placer de tequila, conversar del realmente mezcal. y que el abrazo casi se siente, Estela. Claro que se siente, sí. Gracias, Daniel, muchas gracias por toda tu disponibilidad. Bueno, Muy bien. Te toca adiós. una más porque yo también entro a Sí, dar una confe en unos minutos. sí. ¿Hubiera algo más? Ibas a decir algo. Sí, yo quería preguntarte por algo que es un ejercicio muy profundo para mí en términos de la comunicación. Eh, yo creo que debemos sacar la radio de la virtualidad, porque ¿Sacar? la radio como formato de comunicación, y te lo pregunto porque has hecho radio y porque yo más de la mitad de mi vida también, casi. Entonces, y creo que es el formato de los formatos de comunicación porque no supone el ejercicio de la atención de la imagen, porque llega más a un mensaje más íntimo, porque es un medio de comunicación con el cual se puede llegar a las poblaciones más vulnerables en este momento. Siempre lo ha hecho porque tiene 120 años de historia, Sí, mucha más que la televisión. La televisión es una hija de la radio. sin duda. ¿Qué opinas? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en segundo lugar, te diría que yo en los años que tuve un programa de radio, em, yo nunca quise ni pude
engañar a la gente para hacerle sentir que estaba haciendo en vivo algo que fuera grabado. Sí. Hacías radio en directo. Sí, o sea, la radio en vivo se nota. Porque Totalmente, te equivocas, porque hablas distinto, porque trastabilleas, porque hay imperfección. En cambio, el programa grabado, la gente intuye y no llama. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. Algo no estudiado y mágico de la radio es que tú sientes el palpitar de lo real y te das cuenta cuando te quieren vender la idea de que el programa que grabaron porque se fueron de vacaciones es ese día y no lo es. ¿Te das cuenta? No siempre a nivel consciente. Pero bueno, eso me parece que es sintomático, ¿no? Claro. Muy Oye, bien. muchas gracias por tu... A ti. Espero que haya sido pertinente mi provocación a esto. Súper rico. La verdad es que la amistad es una conversación siempre inacabada. Ah, sí, ojalá, que para mí es eterna. Cuando yo encuentro amigos les digo, ya, de malas o de buenas, pero bien. ya quedamos. Pues encantado. Adiós. Y gracias a todos los que se quedaron a esta chorchita final. Sí. Me retiro yo también. Adiós, adiós a todos y muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bye. Gracias. Gracias, Gerardo. Bye a todos. Muchas gracias, Eduardo. Daniel, muchas gracias a todos y a todas.